Azteca. Adelante. Estamos aquí en La Octava para seguir profundizando sobre el tema de la relación entre los medios y el crimen organizado. Y se encuentra con nosotros, y como siempre, de verdad es un placer, es un honor platicar con ella, la gran periodista Anabel Hernández. Anabel, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a México. Oye, Anabel, pues yo la primera pregunta que te haría es precisamente ese, qué tipo de relación ha existido entre el crimen organizado y los medios de comunicación? Por crimen organizado me refiero no solamente al traficante de drogas, me refiero también al narco político, al narco empresario. ¿Cuál ha sido el papel que se ha jugado en torno a ese tema hoy? Mira, son temas un poco delicados, escabrosos. Yo diría que por un largo periodo, mayoritariamente los medios de comunicación, los propietarios y algunos directivos de medios de comunicación no fueron honestos en su trabajo y de una u otra manera se coludían con el poder político, ¿no? Aceptaban dádivas del gobierno a cambio de silencios, a cambio de propaganda política positiva para quien pagaba, ¿no? Sabemos que este es un vicio terrible en México y por desgracia, como tú lo sabes, la historia de la política en México desde hace décadas, no ahora, desde hace décadas, está coludida, está tejida con la historia de las organizaciones criminales. Así que en realidad es muy difícil pensar que quien, por ejemplo, apoya con propaganda en medios de comunicación a un gobernador o a una autoridad de Sinaloa, de Michoacán, de Guerrero, de otros, de Tamaulipas, por ejemplo, quien es como medio de comunicación, como directivo generoso con estos políticos, en automático está siendo generoso, se está coligando de cierta manera con los grupos criminales que han llevado a esos políticos al poder. Entonces, es una relación incómoda para los medios de comunicación en el pasado. Creo que en el presente la situación ha cambiado un poco. Pienso que sobre todo en materia de periodistas, porque finalmente somos los periodistas los que hacemos a los medios de comunicación. No son los directivos, que estos siempre se ponen de acuerdo con el poder. Te lo digo por experiencia propia. He pasado prácticamente por todos los medios más importantes de México y te lo digo impresos y te lo digo por experiencia propia. Pero son los editores, son los reporteros, son los que están, los camarógrafos, los que están en el día a día cubriendo la noticia, realmente quienes creo que han cambiado radicalmente y quienes creo que desde hace ya al menos 20 años ha comenzado a crecer una generación de periodistas, fotoperiodistas, videoperiodistas, periodistas escritos, etcétera, etcétera, que hacen un trabajo realmente muy valioso y que están rompiendo cada vez más estas colusiones entre los medios, entre los propietarios y los grandes directivos de los medios de comunicación con el poder político e intrínsecamente, como ya lo expliqué, con el poder del narco. Por ejemplo, los medios de comunicación, los periódicos nacionales y locales, que en su momento apoyaban a Tomás Yarrington y que no dijeron, el exgobernador de Tamaulipas, que no dijeron nada sobre su corrupción, que no dijeron nada sobre su colusión con el cártel del Golfo, bueno, de una u otra manera, al protegerlo a él, protegían los intereses del cártel. Maloba, por ejemplo, el exgobernador de Sinaloa, aquellos medios de comunicación que eran complacientes con él, que no lo criticaban, que aunque abrazara a la chapodiputada y saliera en gira con ella, no había problema, todo estaba bien. Bueno, en el sentido de protegerlo a él, era también proteger al crimen organizado, al cártel de Sinaloa en particular. Oye, Anabel, precisamente con esta nueva generación de reporteros como bien los dices, de investigación, de a pie, camarógrafos, que van y se meten a Aguililla, que van y se meten a Sinaloa, que van y se meten a la Sierra de Guerrero. ¿Se ha incrementado esta violencia por parte del crimen organizado en contra del periodismo o ya existía y ahora es más visible? Mira, después de lo que he comentado, de esta
colusión histórica entre los directivos de medios de comunicación con el poder y intrínsecamente con el poder del narco, el poder político y el poder del narco, a mí sí me gustaría hacer una puntualización importante que tiene que ver con lo que tú estás preguntando, que es el tema de el narco no existe por culpa de los medios de comunicación. Claro. Los medios de comunicación es otro factor, como la iglesia, como artistas, cantantes, tantas partes de la vida social de México que de una u otra manera se coluden con el poder político y en automático con el crimen organizado. Entonces, independientemente, más allá del comentario que he hecho, que es así por desgracia, definitivamente no es responsabilidad de los medios de comunicación estar persiguiendo a narcotraficantes. Claro. No es culpa de los medios de comunicación, de ninguno, ni de los propietarios, ni de los directivos, ni de los periodistas, ni de los conductores, que el crimen organizado esté ahí y que haga de las suyas. Claro. Es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de los propios gobernantes, es responsabilidad en este momento del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de los gobernadores, de los presidentes municipales. De ellos es la responsabilidad de este caos cada vez mayor, particularmente en Michoacán. Yo he estado siguiendo realmente con asombro, con indignación, debo decir, porque creo que no debemos de perder la capacidad de indignarnos, aunque cada vez este país esté más incendiado, de cómo hay partes de Michoacán que de una u otra manera eran todavía gestibles, todavía de alguna u otra manera la gente podía hacer en cierto modo su vida cotidiana, pasar por las carreteras, al menos en ciertas horas del día, ¿no? Cuando comenzaron, ¿qué será? Hace un par de meses, estos narcobloqueos, este control total de zonas, de áreas, ¿es culpa de los medios de comunicación? ¿Es culpa de los ciudadanos? Es culpa, por supuesto, de las organizaciones criminales y del gobierno que se sienta y negocia con ellos. Y me parece que la situación que tenemos en Michoacán, incluyendo estas amenazas o presuntas amenazas de este video que circula de un supuesto vocero del Mencho contra diversos medios de comunicación, particularmente contra Milenio, contra esta periodista Azucena, bueno, independientemente de eso, estamos hablando de una situación realmente dramática en Michoacán, que se puede extender a otras partes de México, porque cuando tú como autoridad te haces a un lado, dices que abrazos, no balazos. La Guardia Nacional no hace su trabajo. El ejército está construyendo aeropuertos y otras cosas. No está realmente concentrado en lo que debe estar concentrado, que es la seguridad nacional. Y parte de la seguridad nacional es el control de las carreteras, el control de puertos, el control del espacio aéreo, etcétera, etcétera. Bueno, cuando tienes a un gobierno omiso e incluso en algunas áreas del país cómplice, como es el caso de Michoacán, y explicaré por qué, tenemos esta situación donde los carteles se ponen a discutir con los medios de comunicación. No, que el señor Mencho no se equivoque, y él lo sabe. El problema no es la compañera Azucena o Milenio, independientemente del perfil o no que tenga este medio de comunicación. La culpa es del gobierno, de lo que está haciendo. Y me parece que si de nueva cuenta los periodistas vamos a quedar en medio de este conflicto de intereses, no de justicia, no de orden, conflicto de intereses entre una organización criminal y el gobierno, bueno, pues estamos regresando a las épocas de Felipe Calderón. No olvidemos que fue parte del conflicto que aumentó la violencia, que el gobierno pues la hacía, le cerraba los ojitos, le cerraba un ojo, le hacía un guiño a grupos y a otros pues les atacaba con toda la violencia, ¿no? Así es. Comentabas que ibas a explicar lo de Michoacán. ¿Por qué Michoacán? Yo más o menos hace 2 años comencé a recibir información de que el entonces subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, un hombre muy cercano, subsecretario de Gobernación, disculpa, un hombre muy cercano a Olga Sánchez Cordero, estaba reuniéndose en bodegas en Michoacán, con ciertos grupos criminales, particularmente los Viagras, que son los mismos grupos criminales que en su momento, en la época
de Enrique Peña Nieto crearon las supuestas, y eran falsas, autodefensas. Yo en su momento, cuando estaba Enrique Peña Nieto haciendo ese desastre en Michoacán, cuando mandó a Alfredo Castillo como el supragobernador en Michoacán, recordaremos el desastre que ocurrió, incluyendo la masacre ahí de autodefensas donde participó la Policía Federal, un tema que la compañera Laura Castellanos, una brillante periodista, ha investigado de manera muy profunda. Bueno, pues parte de ese desastre que ocurrió en Michoacán es que el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se mete a Michoacán, no se metió realmente para querer negociar, para querer establecer la paz, la justicia. Se metió para repartir el territorio entre grupos criminales. Así es. Y de ahí desde entonces, el abuelo y los otros, los viagras, como se les llamaba, se meten a las autodefensas, las cooptan, y pues así comienzan a expulsar, por ejemplo, a caballeros templarios, la familia michoacana. Yo no estoy diciendo que son mejores unos que otros, todos son una plaga y deberían desaparecer. El problema es que tú como gobierno no puedes estar a favor de unos, armarlos. Recordemos cómo se les permitió estar armados a estas autodefensas que en realidad eran narcos. Yo tengo el testimonio directo de uno de los grandes jefes de esas autodefensas, que un buen día dijo: Anabel Hernández tiene razón. Me estoy refiriendo a Hipólito Mora, con quien incluso me ha hecho llamadas telefónicas y me ha comentado: usted tenía toda la razón, eso era narco, no eran ciudadanos valientes queriendo rescatar Michoacán. Estamos ante una situación muy similar. Entonces, hace 2 años, el señor Ricardo Peralta se estaba reuniendo con estos narcos. Estaba negociando con ellos. ¿Qué pasó después? No lo sé. Lo que sí sé, de acuerdo a testimonios que obtuve de personas que estaban ahí cerca de estas reuniones, es que los dejaban hacer lo que quisieran, que el gobierno estaba ausente, que los viagras comenzaron a crecer y a crecer y a crecer en poderío. Y no olvidemos que en algún momento los viagras estuvieron asociados con el Cártel Jalisco Nueva Generación para expulsar a la familia michoacana. Después, ¿qué pasó? Porque estos criminales son criminales. Como los gobiernos corruptos son corruptos, no cambian, no se vuelven buenas personas porque cambien de partidos políticos. Los narcos tampoco se vuelven buenas personas porque estén cambiando de bandos. Es lo mismo, es una cosa, un parangón, es una cosa muy similar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Cártel Jalisco Nueva Generación y los viagras, ya con todo el pastel. ¿Por qué Michoacán es así tan importante para estos grupos criminales? Porque es un megalaboratorio de metanfetaminas. Es un gran laboratorio de metanfetaminas. Reciben los químicos en el puerto Lázaro Cárdenas, y gracias a todo el agua y los territorios, las características de los territorios que hay en Michoacán, eso les permite que sea un grandísimo narcolaboratorio. Y por eso los grupos de crimen organizado se disputan este espacio territorial en México. Ahora, los grupos criminales, mientras el gobierno sea omiso, mientras el gobierno está ausente, ahora estos grandes laboratorios no solo producen las típicas metanfetaminas y drogas sintéticas, están haciendo drogas sintéticas mezcladas con fentanilo, lo cual se está convirtiendo en una epidemia nacional. Recordándole al auditorio que el fentanilo es un opiáceo químico, no es natural, que viene de la amapola, donde se extrae la heroína, etcétera, etcétera, el opio, la heroína, sino es un químico, es un opiáceo químico que ha matado a miles, cientos de miles en Estados Unidos, porque tan solo un pequeñísimo gramo o menos de 1 gramo de más en una dosis de metanfetaminas, de una pastilla de estas de drogas, te mata. Ahora lo están mezclando con marihuana, lo están mezclando con cocaína, y empieza a haber silenciosamente en México una pandemia de fentanilo. Empieza a crecer. Es parte de por qué fue la reunión entre el gobierno, entre Seguridad Nacional que hubo hace pocos días. Recordarás que vino un emisario de Joe Biden, claro, para reunirse con el presidente de la República, y parte de los temas que se trataron fue justamente esto del fentanilo, que ya no es solo un problema para Estados Unidos, comienza a ser un problema para los consumidores mexicanos.
¿Por qué estoy queriendo explicar y tal vez sea para el auditorio demasiada información? Porque todos estos ingredientes están ahí en esta batalla por Michoacán. Todos estos ingredientes están de por qué el Mencho quisiera pues que nadie lo mencionara, ¿no? Claro. Y por qué se enoja con los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Es parte de la razón por qué el gobierno, de una u otra manera, se colude con otras organizaciones criminales. ¿Por qué? Yo todavía no encuentro una respuesta de por qué estaba Ricardo Peralta. Lo que sí pude saber es que Ricardo Peralta fue enviado por el gobierno federal como negociador del narco en otros estados de la República. Eso lo tengo corroborado por fuentes incluso del propio gobierno federal. Y estamos hablando de una situación pues preocupante. Ricardo Peralta, que por cierto ya no está, que salió el año pasado del gobierno, yo he publicado esta información, él no ha dicho nada, pero bueno, la gran pregunta es, ¿él actuaba de mutuo propio? ¿Actuaba porque se sentía tan poderoso? Yo no creo que ningún subsecretario, de acuerdo a mi poca experiencia, pues tenga semejante poder, pero pues bueno, siempre hay casos. Oye, Anabel, el cártel de Jalisco Nueva Generación, involucrado en un atentado contra el propio secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, ahora lanzando amenazas a nivel nacional contra medios nacionales. ¿Quién protege al cártel de Jalisco Nueva Generación? Un cártel que aparece oficialmente, o se empodera, y tú lo sabes mejor que yo, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero que ya tenía historia en el sexenio de Calderón de una u otra manera con Nacho Coronel. ¿Quién está detrás o quién apadrina al cártel de Jalisco Nueva Generación desde tu lectura para que se atreva a hacer este tipo de acciones? Mira, yo del tema del atentado contra el señor Omar García Harfuch, yo lo dejaría aparte, no lo metería en el mismo contexto porque esta es una cosa que ni siquiera sabemos cómo ocurrió, ¿no? Y el señor García Harfuch por sí mismo tiene un negrísimo historial que podría explicar el atentado de tantísimos otros factores, ¿no? Yo no haría esta ecuación en automática, así que si me permites lo pondría a un lado. Okay. Pero por otro lado, es que estamos cayendo en la misma trampa que se cayó en el sexenio de Felipe Calderón con el caso de los Zetas y el cártel del Golfo. Los medios, todos se preguntaban, pero ¿quién es Heriberto Lascano? ¿Y por qué es tan violento? Y el Golfo, y ellos, todos son violentos, todos son asesinos, todos son una plaga terrible para este país. Todos matan, todos torturan, todos violan, todos quieren a los ciudadanos como reses. De eso se ha tratado esta disputa de los carteles de la droga. ¿Qué se están disputando? Además de la producción de droga. ¿Para qué quieren la droga? ¿Quién consume esa droga? Las personas, los seres humanos. Al final es una disputa de personas como si fuéramos esclavos, de reses, a las que hay que engordar, a las que hay que hacer los clientes cautivos para que te compren las drogas, ¿no? De eso se trata. Y es ya realmente una cosa gravísima que me parece que el gobierno de México, ni en el pasado ni ahora, está viendo realmente la dimensión de lo que está en juego. Cuando se habla de no combatir, de ser cómplice de los carteles, como ya lo vimos con Fox, con Calderón, con el propio Enrique Peña Nieto, y de una u otra manera con este gobierno, porque ya hay elementos. Yo te puedo hablar ya muy, muy concretamente, con información sólida, que ya hay elementos de que personas de Morena, que es el partido que funda el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, negocian con los carteles, por ejemplo, en las últimas elecciones del 6 de junio, para tener posiciones importantes, como es el ahora gobernador electo Rubén Rocha Moya, ahí en Sinaloa, solo por dar un ejemplo, que es el ejemplo más concreto y palpable que yo tengo de esas negociaciones que fue a hacer con el Mayo Zambada para tener esa posición. El gobierno no entiende, estos gobernantes no entienden, no se trata de llevarte millones de dólares a tu bolsillo, porque a veces se trata de eso, o de simplemente decir, ya llegué al poder, soy poderoso, porque a veces muchos políticos, sobre todo de la nueva generación morenista, tal vez no estén tan interesados por el dinero, sino por llegar al poder, por estar ahí y ya no soltar el botín, como decían los priistas,
en los viejos y terribles tiempos, ¿no? Entonces, el problema es que cuando estas organizaciones criminales, sea el Cártel Jalisco Nueva Generación, sea Sinaloa, todos son lo mismo. Ahora se focaliza mucho en el Cártel Jalisco, como en su momento el Cártel de los Zetas. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando toda la opinión pública, con el propio gobierno, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, sí, los Zetas son los malos? ¿Qué hacían ellos mientras? Se sentaban a negociar con el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva. Porque ese es el problema. Y no es que yo le esté dando razón o no a este video terrible que se publica, en el que se amenaza a los periodistas, pero es parte de ese argumento. El gobierno está haciendo una guerra tramposa. Los medios, según este video, están haciendo una lectura tramposa. De nuevo, no es culpa de los medios de comunicación, si el propio gobierno, si el discurso del propio gobierno americano, porque no solo viene de México. Claro. El tema de engrandecer, el tema de Cártel Jalisco Nueva Generación vino principalmente y primero de los gringos, que dijeron, son tan potentes como el Cártel de Sinaloa. Ellos saben que no es así. Claro, sí, claro. Digo, el Cártel de Sinaloa, como lo hemos comentado otras veces, tiene presencia en el 60% del planeta. El señor Menchos dice en su video que es muy potente, pero pues, bueno, no ha llegado a esos extremos, ¿no? Sí, claro. Y lo digo con ironía porque realmente solo así se puede entender la burla un poco en la que la puesta en escena que nos están haciendo las autoridades para que los ciudadanos de nueva cuenta estemos mirando más hacia un lado y no miremos el todo. Nuestra obligación como periodistas, como ciudadanos, es ver el todo. Y el todo es que nuestro principal problema no es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Nuestro principal problema son todos estos grupos criminales y principalmente el gobierno que es omiso. Tú me dices, ¿quién protege al Cártel Jalisco Nueva Generación? Yo te diría el gobierno, el presidente de la República. Cada vez que él dice, abrazos, no balazos, voy a combatir la pobreza porque así podré arrancar de las filas a las personas de crimen organizado, él sabe que esta fórmula no es la solución. Es una cosa que independientemente tiene que hacer, porque es su obligación aminorar la pobreza. Pero realmente lo que motiva a las personas a enrolarse a estas organizaciones criminales no es la pobreza, porque eso es estigmatizar. Claro. ¿Solo los pobres son narcos entonces? Eso no es verdad. Ese discurso del presidente es un discurso totalmente fallido y peligroso. Yo te podría dar aquí muchos ejemplos de gente, de juniors, de empresarios de buen nivel, que igual se dedican a eso. Lo hacen por dinero, porque necesitan comer. No lo hacen por eso. Lo hacen por corrupción. Lo hacen principalmente porque pueden, porque no hay una autoridad, porque no hay un sistema de justicia. Y el tema de Cártel Sinaloa, de Cártel Jalisco, ¿quién los protege? Pues el propio gobierno, que realmente no los combate. Estamos entrando realmente, creo yo, a una situación que comienza a ser realmente dramática y podría llegar incluso a niveles peores que los que vimos con Felipe Calderón, y eso ya es decir bastante, porque estamos hablando de un presidente con un secretario de Seguridad Pública que estaba totalmente coludido con el narco, como lo bien sabemos. Pero estamos llegando a una situación incluso peor. Mi querida Anabel Hernández, lo digo y lo reitero, una de las grandes periodistas de nuestro país. Siempre falta tiempo para platicar contigo, es de la verdad. Yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos para La Octava, oye. La Octava Noticia.